en la siguiente diapositiva, en la siguiente slide, graficamos un poco lo que nosotros entendemos, el uso de los fondos o los ingresos dentro de la organización. Que seamos sin fines de lucro no significa que tengamos que perder o ser deficitarios, ¿no? Digamos, siempre para atrás o números rojos, que es una realidad bastante común dentro de nuestras organizaciones. Nosotros generamos ingresos para cumplir nuestros proyectos, ¿no? Para cumplir nuestra misión, y en lo posible generar excedentes para que vuelvan a ser invertidos en esos proyectos y en esos programas. En lo posible, aumentar, ¿no?, el impacto de nuestra organización y proyectarnos, ¿no?, a mediano o a largo plazo. No sé si vos, Guille, estás de acuerdo. Sí, algo que me parece que estaría bueno también sumar como un objetivo de la recaudación de fondos es la posibilidad de generar un fondo para contingencias, ¿no? Estamos viviendo una contingencia, algo que era difícil de prever. Entonces, cuando uno puede, cuando tiene la capacidad, una organización, está bueno que piense en generar un fondo de reserva, que tendrán que decidirlo, pero puede ser, guardo el costo de 3 meses de operación de mi organización en un plazo fijo, en un fondo de inversión, en una cajita abajo del colchón, pero poder decidir, ¿no? Tengo la capacidad de guardar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5, con la idea de, bueno, cuando surja Exacto, una más si, situación por rara, la ejemplo, de puedo... nuestra organización dependen sueldos. Sí, dale, Vani, nomás. No, decía que por ahí esta situación que estamos viviendo hoy nadie se la pudo haber imaginado, pero sí en Argentina, no sé si por ahí hay gente de otros países, hemos vivido distintas situaciones de crisis o que nos ponen siempre como un borde, ¿no? De ¿y ahora qué? O cómo me manejo. Y, por ejemplo, en el caso de las que tienen personas a cargo, digamos, o dependen o tienen sueldos que pagar, entienden, digamos, de estas obligaciones con un mayor compromiso. La verdad es que generar ingresos, o sea, por eso nosotros decimos que el desarrollo de fondos lo apuntamos a generar dinero, no solo fondos en especies, que puede que a muchos también nos sirve, depende, digamos, de la causa, sino en generar fondos. Las organizaciones hace falta dinero, y no es... aclaro esto porque nos ha pasado en otras capacitaciones donde cuesta mucho hablar de dinero y de pedir plata, ¿no? O de invitar a que colaboren con plata, que se sumen con dinero. Entonces, tener bien en claro esto, que esta es nuestro trabajo desde el área de recaudación de fondos, y a esto nosotros nos vamos a centrar cuando expliquemos las técnicas y avancemos. Pero básicamente nosotros tenemos que recaudar ingresos para que se sostenga la organización con sus programas, con toda su estructura, no solo con el programa, porque es necesaria esa estructura para que haya una organización, y en lo posible que se generen excedentes, como dijo Guille, para contingencias o para volver a invertirlo en nuevos programas y ampliar nuestro impacto. Esto es como un concepto general, ¿no? No sé si es una percepción mía, pero muchas veces se escucha decir que las organizaciones enseñen a pescar en vez de dar el pescado, que no sean asistencialistas. Poder tener la capacidad de enseñar a pescar necesita de inversión de fondos todo el tiempo, ¿no? Si yo quiero enseñar, necesito pagarle al profesor, necesito comprar la caña, la carnada, llevar a la persona al lugar donde tiene que pescar. Todo eso consume, tiene costos. Esos costos hay que afrontarlos, y para eso es que tenemos que buscar la financiación de nuestras actividades.
Sí, supongo que es una realidad bastante extendida, ¿no? No sé, después ustedes me podrán decir en el chat qué es lo que piensan, pero por lo general los fondos se los llevan los programas, que obviamente es nuestra misión, y siempre nos falta para sostener la estructura, ¿no? Que es difícil de explicar muchas veces a un financiador que los porcentajes disponibles dentro de los subsidios o grants o los fondos que podamos acceder, en parte tiene que ser para cubrir la estructura que posibilita llevar adelante los programas. Eso es una problemática clásica, creo. Y está bueno que nosotros vayamos construyendo ese mensaje hacia todos los financiadores, de entender de que está bien y que no está mal, y mostrarlo en nuestros balances y en nuestras rendiciones, que parte de esos fondos son para sostener salarios de la organización o la estructura, que a veces simplemente es un alquiler, luz e internet, ¿no? Hoy que se vuelve imprescindible. Bueno, y para eso justamente entramos en la siguiente etapa, que para nosotros es como la clave, que es la planificación, ¿sí? Como en todo, nosotros ustedes verán que muchas veces vamos haciendo y que nos sentamos pocas veces a definirlo o a pensarlo. Digo esto, perdón si generalizo demasiado, capaz que hay algunos que no, que ya tienen en práctica una planificación y tienen un plan de recaudación o un plan de la organización, eh, pero la realidad es que muchas veces nos pasa el día a día por arriba y hacemos, ¿no? Somos como más activos, y sentarnos a pensar todo esto nos cuesta un poquito más. Sin embargo, pararnos en este momento y hacer una reflexión y planificarlo, van a ver qué hace la diferencia de tener acciones esporádicas o inconexas o que no estén alineados dentro de un hilo conductor, a tener como una visión hacia dónde vamos. Eh, la planificación en recaudación de fondos va a estar totalmente de la mano con la planificación de la organización, porque obviamente para nosotros la planificación de qué fondos vamos a necesitar va a ser en relación a qué objetivos pusimos para nuestra organización. Entonces es primero hacer una planificación de la organización hacia dónde vamos, o qué buscamos o qué queremos en cierto periodo de tiempo, para después subirle sobre esto nuestra planificación de recaudación. Sí, me parece que este es un ejercicio que no todos hacemos y está bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Tener un plan estratégico a dónde queremos incidir con nuestra acción, con la acción de nuestra organización, qué cambios queremos lograr, tener esa visión de la organización, bueno, cómo queremos que sea la organización dentro de 5 años o de 10 años, que es lo que nos imaginamos, para después poder diagramar un plan de acciones, ¿no? Un plan operativo, de cómo vamos a hacer para lograr eso que soñamos, y después, en base a esas actividades, saber los recursos que vamos a necesitar para poder llevar a cabo esas acciones. Entonces, poder tener estos 3 planes alineados es como el escenario ideal, ¿no? Después pueden pasar cosas como las que estamos viviendo, que nos desacomodan lo que teníamos planeado. Claro. Pero si tenemos un plan, podemos adaptarlo a estas contingencias. Si no tenemos un plan, esta contingencia nos puede dejar alejados o desorientados respecto al objetivo de nuestra organización. Sí, por ahí justamente esto, ¿no? Que este momento nos pone como a prueba, y es un ejemplo patente de cómo ser como dinámicos en todo esto. Un plan no es algo cerrado, que no va a tener ninguna modificación, ni aún frente, digamos, en un escenario anterior al COVID o a esto que nos está pasando, también hubiera tenido quizás modificaciones y uno lo tiene que ir revisando. Pero frente a situaciones así, que te patean el tablero, con más razón, pero van a ver la diferencia de haber pensado antes hacia dónde iban y qué se habían propuesto, por ejemplo, para los primeros 6 meses o para este año, y revisar eso y ver qué de eso puede ser sostenido o aplicado y qué de eso
necesita una revisión o una reversión, a no tener nada y decir, ¿y ahora por dónde arranco? Es que por lo general lleva a perder tiempo, a la dispersión y a perder oportunidades, que justamente ahora es lo que nos interesa, es no perder oportunidades de financiación, ¿no? De sostener nuestra organización. Cuando hablamos de plan, por ahí parece una cosa como muy grande, y a veces es sentarse a esbozar idealmente en un Word, en una compu, sino en un cuaderno en donde se sientan más cómodos, poner objetivos y redactarlo y compartirlo con quienes sea la parte de la organización que puedan aportar distintas miradas hasta definirlo, ¿no? Y hacerlo parte, digamos, como no solo de uno, ¿no? Y que baje al resto, sino que sea algo participativo. Y también entender que las acciones de desarrollo de fondos tienen que estar al servicio de las acciones del plan operativo y orientadas hacia los objetivos del plan estratégico. Nunca poner por encima de los otros intereses institucionales los objetivos de desarrollo de fondos o las actividades de desarrollo de fondos, ¿no? Si algo de lo que se nos ocurre hacer o nos gustaría hacer no está orientado a lo que busca la organización o al tipo de acciones que quiere desarrollar, tenemos que abstenernos de iniciarlo, ¿no? o de plantearlo. Claro, de hecho, si uno se puso un objetivo operativo, que obviamente después lo vamos a ver, idealmente esos objetivos tienen que estar redactados de forma que después podamos medirlos y saber si los llegamos a cumplir para poder revisarlos a tiempo y modificarlos si hace falta, o simplemente saber cómo nos fue y poder tener un reporte de nuestra organización. El plan de desarrollo, como dice Guille, va en función a eso. Digamos, tenemos que ser totalmente funcionales a ese objetivo para poder decir después en qué medida lo alcanzamos o por qué no se alcanzó, ¿no? No siempre los alcanzamos y eso también es una realidad, pero apuntamos a eso, ¿no? Creo que en la siguiente, sí, ¿no? En el siguiente slide, les hacemos acá como un checklist o un punteo de lo que nosotros consideramos como los temas principales para saber dónde estamos parados, para arrancar cualquier acción de recaudación o también, ¿no? Funcionamiento fluido de una organización. En la medida que ustedes van a ver acá, por ejemplo, tener los papeles en regla significa todo lo que tenga que ver con lo legal y lo contable de una organización, sus inscripciones, sus exenciones de impuestos, claro, de hecho hay muchas cosas que uno va a poder decir, algunas las cumplo, otras no, ¿no? Por ejemplo, bueno, tengo más o menos esto, pero el resto no, y otros que pueden decir, ojalá, ¿no? Tengo todo bien, y seguramente la lista esta no es, no está acabada, seguramente hay más cosas. Y en la medida que empezamos a hacer también van surgiendo más necesidades y ahí ustedes van a encontrar qué les hace falta para poder cumplir con su plan de recaudación. Siempre hay un piso, ¿no? El piso es básicamente que seamos una organización constituida y que tengamos cuenta bancaria, que eso nos va a permitir recibir fondos y tener los papeles para poder entregar a quien haga falta, ¿no? En la medida que empecemos a presentarnos ya sea convocatoria, empresas o decidamos solicitar fondos a personas. Como les decíamos recién, por ahí estos ítems son los que nosotros consideramos los principales, pero ustedes van a ir viendo en la experiencia qué es lo que les hace falta. Pero, por ejemplo, una vez que tengan sus papeles en regla, sus cuentas en el banco, un plan, y después se van a dar cuenta, bueno, ¿cómo hago efectivo este ingreso de dinero si no me van a hacer solamente una transferencia? Entonces van a tener que empezar a conocer formas de tener datos de sus donantes, formas de procesar esos pagos, que ahí lo pusimos como algunas opciones, modalidad de cobranza. Las vías de aceptación de donación, ¿no? Si son vía web, como la mayoría hoy, o telefónica, pero se termina concretando en forma virtual. Un buen sistema administrativo y de gestión es importantísimo, unas bases de datos,
Esos son los ítems principales que nosotros encontramos, ¿no? Cuando hablamos de proceso de desarrollo de fondos, hablamos de hacer, mostrar lo que hacemos, pedir ayuda y rendir cuentas. Estos ítems, digamos, son los que nos permiten poder llevar adelante ese proceso, ¿no? Necesitamos tener los papeles en regla, necesitamos tener equipo, necesitamos tener canales de comunicación, forma de organizar la relación con los donantes, posibilidad de cobrar las donaciones. Tenemos que tener gente que pueda administrar esas donaciones y tenemos que tener los recursos para poder hacer las acciones de recaudación. Entonces, quizás no haya que tener todas tildadas, pero sí la mayoría como para poder desarrollar ese proceso, ¿no? ¿Querés repetir lo que habías dicho que no te escuchamos? No, lo que decía es que si por ahí algún punto no lo tenemos del todo claro o no podemos tildar alguna, como decías recién, Guille, que no pasa nada, que son cosas que uno va a ir avanzando, básicamente, ¿no? Que va a ir conociendo y se va poniendo en tema, es importante conocerlas y por eso también estos espacios, ¿no? Compartimos mucho entre los profesionales en qué estamos haciendo, en qué nos pasó con esto. De hecho, en Aedros tenemos un grupo de socios de WhatsApp donde colaboramos entre todos, si alguien tiene una duda, incluso con contactos, che, me pasás el contacto de Mercado Pago o de lo que haga falta, como para ir avanzando, ¿no? en estos puntos. En este slide que les compartimos, básicamente es un repaso, digamos, bastante por arriba. El que ya ha hecho un plan le parecerá un poco básico. El que no ha hecho un plan, por ahí le sirve de guía. Y esta guía es un poco para elaborar justamente, ¿no? un plan. Y es una forma sencilla de preguntarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo queremos hacer? Muchas veces tenemos como muchas ideas y nos cuesta organizarlas, ¿no? Y ponerlas exactamente en formato de plan. Si uno pudiera ir contestando estas preguntas básicas, creo que se ordena bastante. Y es una buena guía como para entender, bueno, qué objetivos y metas nos propusimos como organización, sea el plan de la organización o el plan de recaudación, ¿no? ¿Qué estrategias vamos a utilizar? ¿Cómo los vamos a conseguir estos objetivos y estas metas? ¿Quién va a ser el responsable? Eso es muy importante para que no haya confusión de quién esperan que esta acción sea llevada adelante. ¿En qué tiempo, no? O sea, ¿en qué periodo de tiempo? Porque si yo me lo propongo en un mes, o en 6 meses, o en un año, no es lo mismo. Y con qué recursos cuento, o qué recursos van a ser necesarios para que eso pueda ser llevado adelante. Si podemos completar en un tablero, yo uso Excel por lo general, pero para el que se sienta cómodo en otra cosa, estas preguntas por objetivo, me parece que tienen un buen inicio de plan como para saber y llevarse hoy, digamos, algún insumo concreto de cómo ponerlo en práctica. Después nos dirán si alguno lo tiene hecho. Está bueno esto de por ahí pensar en una persona que lidere cada acción. Si bien no es que si se cumple o no se cumple es culpa de, pero sí que es el que va a estar como más interesado en que las cosas sucedan, o más encima para que las cosas sucedan. El tema de los tiempos también es interesante poder preverlo, aunque haya que después modificarlo, pero pensar si esta acción que hago la quiero llevar a cabo en 6 meses, en un año, en 2 años, porque eso tiene que ver también con cuando evalúe cuán cerca o lejos estoy del objetivo. Y después el tema de ser consciente de que son necesarios recursos para poder alcanzar esos objetivos, ¿no? Eso es algo que es importante tener en cuenta, porque muchas veces me planteo objetivos que necesitan mucha inversión y después la organización no
no puede acompañar eso, entonces tengo que reducir el objetivo Exacto. adaptado a lo que se puede usar o no como recurso. Un tablero así nos permite tener como una foto también de dónde estamos parados, como decíamos antes. No se preocupen si en responsables ponen siempre el mismo nombre, que eso nos puede pasar en las organizaciones pequeñas y medianas donde somos pocos. Es muy probable, pero eso nos va a ayudar a decir, y bueno, si soy uno solo con un tiempo o una dedicación limitada, entonces ¿cuál va a ser mi objetivo prioritario o a qué realmente me puedo abocar para ser realistas también, ¿no? Y a veces uno puede decir, bueno, se me ocurren todas estas ideas, quisiera ir por todo esto, pero la verdad que no puedo llevar adelante 3 campañas al mismo tiempo. Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros a ordenarnos como profesionales en desarrollo de fondos y a dar cuentas a nuestra comisión directiva. Si ustedes al mismo tiempo son directores o presidentes de sus organizaciones, van a darse cuenta que es importante también, cuando hacemos un resumen y reportamos a una comisión, o a un consejo, poder decirle por qué hicimos cada una de las cosas y en dónde le dimos prioridad, ¿no? Bueno, como todo, cuanto más ordenamos podamos ser, más claro y más fácil nos va a ser llevar adelante nuestra tarea. En el siguiente slide, hicimos como, nada, por ahí también es algo que todos conocen, pero está bueno nombrarlo de esta forma porque es algo que decimos todo el tiempo. Es una clasificación de los fondos, ¿no? O sea, nosotros, por lo general, contamos con fondos libres y fondos restringidos. ¿Y eso qué significa? Los fondos restringidos están supeditados a un programa y supeditados a que se cumpla un objetivo en particular y seguramente voy a tener que rendir sobre ese fondo. Es decir, que voy a tener que mostrar en qué lo gasté, tener una rendición clara, después y obviamente lo más transparente posible, donde se muestren las facturas, donde se muestren en un reporte con videos, con fotos, cómo fueron usados esos fondos y que cumplieron el objetivo para el cual yo lo pedí o lo solicité. Y los fondos libres son todos aquellos que nos permiten hacer uso de esos fondos según nosotros lo necesitemos dentro de la organización, que por lo general es lo que usamos para sostener la estructura, ¿no? Como decíamos antes, el alquiler, los pagos de salarios, la luz, el gas, internet, etc. Son todos esos fondos que no tenemos que rendir luego, digamos, hacer alguna rendición. Por lo general, los fondos libres vienen más de nuestros donantes individuales, y los fondos restringidos son aquellos que aplicamos por ahí en una convocatoria o alguna alianza con una empresa o con una fundación corporativa, o incluso cooperación internacional, que son los que más restringidos están. A veces dentro de esos proyectos o esos programas tenemos un pequeño margen, digo pequeño porque suele rondar entre el 10 y el 15%, para dedicarle a nuestra estructura también, y que ayuda bastante. Pero por lo general no suele cubrir el 100% de lo que necesitamos, ¿no? Para cubrir todas esas necesidades. Esta división que hicimos nosotros respecto a los fondos es una, ¿no? Es una categorización, podemos encontrar otras seguramente, pero es importante, digamos, porque los vamos a mencionar frecuentemente, digamos, en la presentación. También es interesante pensar que puede pasar que tengo fondos con cargo, fondos para usar en algo que en este momento no puedo usar, porque la contingencia no me permite hacer esa acción. Estaría bueno también en esos casos poder vincularme con el donante para explicarle y ver si me permite usar esos fondos para otra cosa, o si nos comprometemos a tenerlos reservados para el momento en que los pueda aplicar a lo que estaban dedicados. Cuando tengo un fondo, me parece que es interesante cuando tengo un fondo pedido para un proyecto y no lo puedo hacer antes de usarlo, comunicarme con el donante y aclararle que lo necesito usar para otra cosa, o que estaría bueno que me permita darle un destino diferente, y si no, bueno, dejarlo esperando al momento en que se pueda aplicar lo que estaba comprometido.
Sí, bueno, creo que siempre estamos todos detrás de los fondos libres, ¿no? Pero como dice Guille, esta administración también de los fondos, la confianza que hay o el vínculo que hemos desarrollado con nuestros donantes y financiadores es muy importante, porque a veces justamente eso nos da la posibilidad de decir, bueno, capaz que algún fondo restringido puede ser redireccionado, siempre con la suficiente habilitación, autorización, y hablando, ¿no? Esto con nuestro financiador. Encontramos quizás un punto donde se puedan utilizar de otra forma. Eso nos pasa como con bastante frecuencia. Estamos bien, Nico, ¿no? Recién me pareció que había algo en la presentación. Perdón. Nico. ¿Qué cosa? No, sí estábamos bien porque me pareció ver algo en la presentación, pero creo que sí. No, estamos bien. Bárbaro. El siguiente punto, por ahí ahora lo va a poner Nico en la presentación, tiene que ver con el presupuesto. Nada, es otro punto que también nos cuesta. Como verán, son dos temas previos, ¿no? A después ponernos realmente en la acción de pedido, pero que no deja de ser súper importante, porque después el resto fluye mucho más rápido, si esto lo tenemos previamente pensado. El presupuesto tiene que ver con, no sé si ahí lo estás compartiendo, Nico, a la presentación. Perdón, ¿eh? No hay problema, te esperamos. Pero el presupuesto tiene que ver con justamente eso, presupuestar y ponerle, monetizar sería, ponerle un valor a lo que nos hace falta, ¿no? Entender que para desarrollar nuestros recursos necesitamos ciertos recursos para invertir. Hablando primero de una persona que se encargue. Es probable que algunos de ustedes puedan ser voluntarios, pero idealmente quien lleve adelante esto, está bueno que sea parte de la organización, que sea rentado, para que su dedicación sea full time y pueda profesionalizarse, y además no solo, digo, iniciando primero con la persona que lo lleva adelante, que pueda tener su salario, y después los fondos que hagan falta para invertir en cada técnica, ¿no? Que a veces también es necesario. Por supuesto que hay muchas cosas que podemos hacer inicialmente sin tener algún fondo, pero van a ver que eso como que tiene vida corta, ¿no? O corto plazo, vamos a necesitar recursos para poder generar recursos. Y a eso apuntamos cuando hablamos de presupuesto, que para desarrollar recursos hay que invertir, que desarrollar recursos insume recursos, entonces está bueno siempre pensar, ¿sí? Dentro de nuestro presupuesto, cuánto hace falta para programas, cuánto hace falta para sostener la estructura. Bueno, tengan en cuenta que hay que separar parte de ese presupuesto para volver a invertir, para que se genere este círculo y esta rueda de que sigan generando ingresos a la organización. No podemos esperar, dicho esto entre nosotros y quien espera de nosotros como recaudadores de fondos, por ahí está el tema el maguito, de desmistificar que como recaudadores de fondos van a aparecer fondos de la nada, en forma mágica. Esto requiere una técnica, requiere saber hacerlo, es un poco, el congreso pasado hablábamos si era arte o ciencia, requiere un poco de ambas cosas, ¿no? De creatividad, de técnica, de conocimiento, por ende se necesitan recursos y fondos para generarlos. Siempre como les digo, está bueno, por ahí iniciamos con pocos recursos muchas veces, pero a la medida que se empiece a generar en el presupuesto, que haya un porcentaje de esto para poder reinvertir y que esta rueda siga girando, ¿no? Por ahí un ejemplo así sencillo es el hecho de saber que las otras organizaciones, cuánto les cuesta generar un donante nuevo, cuánto les cuesta generar el aumento de donación de los donantes que ya tienen. Entonces, tener esa referencia me va a servir para saber si los recursos con los que cuento son suficientes para lograr el objetivo, ¿no? Si yo sé que la mayoría de las organizaciones están dispuestas a consumir entre 10 y 12 cuotas mensuales de las que dona un donante para conseguir un donante nuevo, y yo hago un presupuesto donde lo voy a lograr con 3 cuotas,
ahí es donde estoy de vuelta llamando al mago, porque si la mayoría lo hace con un repago de 10 cuotas, porque yo lo voy a hacer en 3. Entonces, si la organización me pide que las donaciones las consiga con un repago de 3 meses, me está pidiendo algo que no es lo común. Entonces, no está bueno comprometerme en el presupuesto a algo que es difícil de lograr. Entonces, tener esa referencia de cuánto invierten las organizaciones en general para conseguir un donante, está bueno para saber si el presupuesto que estoy armando, es algo lograble o es más bien algo que responde a la organización, a una necesidad y no a una realidad. Sí, y también a veces en el presupuesto, que nos cuesta un poco hacerlo, a veces no ponemos todo lo que hace falta, digamos, tener en cuenta, o por ejemplo, muchas veces hay cuestiones que las solucionamos con voluntarios o con cosas que no son donadas. Por ejemplo, no sé, nos donan el espacio y no tenemos que alquilar, o tal tarea lo hace un voluntario y no tengo que pagar un salario o un honorario. Y eso es un problema, porque mañana no tengo esa donación de ese alquiler o de esa camioneta que me lleva las donaciones o lo que fuera, o ese voluntario se tiene que ir, y yo no tengo presupuestado que hace falta esos fondos para llevar adelante o cumplir esa tarea, ¿no? Entonces, en la medida que ustedes vayan repasando todo lo que hace falta para llevar adelante su organización, pongan todo lo que tienen, aún que después puedan poner que actualmente les cuesta 0 pesos porque lo lleva adelante un voluntario o lo tienen donado. Pero tienen que tener un estimado de cuánto se necesita para que no resulte después un imprevisto y no puedan cubrir alguna cuestión muy importante o esencial dentro de sus organizaciones. A veces nos cuesta pensarlo en ese sentido, porque dicen, no, pero si todo esto yo lo tengo y no tengo que pagarlo, entonces no entra en el presupuesto. Por lo menos, si quieren, eso cada uno verá, lo pueden tener diferenciado o digamos, algo que hoy puedan tener contabilizado realmente en términos de plata o de dinero, y aparte lo que tengan como donación, pero que no deje de estar en sus tableros y en sus presupuestos, porque es esencial. Por lo menos eso nos va a ayudar a prever, o también de alguna forma ustedes pueden monetizar lo que ya han conseguido en forma voluntaria o en forma de recursos que no sean en plata. Porque no deja, si ustedes solucionaron de alguna forma con un voluntario algo que para la organización le costaría fondos o le costaría dinero, no deja de ser algo que también está dentro de lo que han conseguido como recursos, ¿no? Así que está bueno hacer ese ejercicio, y nunca es algo cerrado, porque nosotros tenemos un mix siempre, todas las organizaciones, de estas cuestiones, pero sí tenerlo y compartirlo, como decíamos antes, con sus comisiones directivas, es importantísimo para que todos hablen en el mismo sentido y estén, como dice Guille, que no tengan una expectativa del área de recaudación que después no va a ser cumplida bajo ningún concepto, ¿no? Así que me parece que entre lo que venimos repasando hasta ahora, entre el plan y el presupuesto, serían como los 2 documentos principales con los que después nos podemos mover. También por ahí tener en cuenta que hacer todas estas tareas, si bien a veces es engorroso, es la forma de poder prever y de poder orientarnos, ¿no? Y es ahí donde cobra más relevancia esto de que no hay un mago recaudador, sino hay gente que prepara, que planifica, que lleva adelante. Exacto, que a veces nos sale y a veces no, por más que planifiquemos, porque también hay que hablar. Me acuerdo en otra presentación que habíamos dado, que decíamos, contábamos muchos casos de éxitos o positivos para ver para entusiasmar y ver que era posible, pero también admitir que muchas veces no nos ha salido y que no hemos cumplido objetivos, porque eso es parte también. Nosotros tenemos un gran máster de diploma de frustración y de nos y de cosas que no han salido, porque esto se trata también de probar un poco y entender que a veces no se llega. Cuanto más vayamos ajustando estas cuestiones, lo más probable es que sean menos las veces que fallemos, pero también es parte de nuestra tarea.
Por ahí acá la que seguía, que estaba mostrando recién Nico, es ¿quiénes hacemos recaudación de fondos dentro de la organización? Y esto tiene que ver por ahí con antes cuando poníamos un responsable. Básicamente toda la organización hace recaudación, pensamos nosotros, en un sentido en que todos estamos orientados a que esa organización pueda recaudar sus fondos. Pero siempre es ideal que haya alguien responsable del área, ¿no? Nosotros dividimos un poco entre el staff del área, que puede ser de alguna persona o más, eso depende de la organización, su dirección ejecutiva, que van de la mano, que tienen que funcionar muy bien, o en conjunto, más un consejo de administración y un comité de desarrollo. Eso verán ustedes obviamente, depende del organigrama de cada una, a veces se superponen los roles, ¿no? O sea, como mirábamos al principio, o soy recaudador de fondo y al mismo tiempo soy director, o al mismo tiempo manejo también la comunicación o administración, y en la medida que crezcamos también como organización y podamos tener un staff un poco más grande, esos roles se van a ir acomodando un poco, ¿no? Pero bueno, idealmente tiene que haber alguien responsable que sea el que traccione, el responsable, el que dé cuentas, el que reporte y el que lleve adelante estas acciones de recaudación. También está bueno poder transmitir a todos los de la organización, los administrativos, los que hacen trabajo de campo, los voluntarios, que ellos pueden ayudarnos a generar recursos, desde lo que cuentan a sus conocidos, desde la imagen que dan con su trabajo. Digamos, los miembros del staff son los primeros embajadores de la organización, ¿no? Porque sí. Tienen sus vínculos a los cuales poder mostrarles la tarea que hacen y tratar de involucrarlos en el sostenimiento de la organización. Sí, los grupos de voluntarios para nosotros son esenciales. De vuelta, ustedes verán en qué roles están los voluntarios, si en los programas, si en el terreno o en el área más de gestión. Pero si tenemos voluntarios en el área de recaudación, o ustedes pueden identificar quiénes se apoyan, depende para qué técnica o qué acción, es imprescindible porque, como dice Guille, muchas veces los voluntarios aman nuestra causa, de la misma forma que los fundadores, y identificarlos y trabajar junto con ellos nos va a ampliar nuestras posibilidades, ¿no? De llegar a más gente, de acceder a más fondos, y en ese sentido está bueno trabajar siempre en conjunto, ¿no? O sea, cómo nos comunicamos, el mensaje que damos y trabajar como lo más colaborativamente posible. A ver, en la siguiente, lo que tenemos. Bueno, acá creo que llegamos como a 1 hora más o menos de la reunión. No sé si quieren hacer alguna consulta. Yo no estuve viendo el chat, si hay alguna duda, o vamos bien, si nos quieren ir poniendo si avanzamos o quieren hacer un pequeño cortecito. Si estamos bien, seguimos, ¿no? Sí, dale, sigamos si quieren. Bárbaro. Bárbaro, gracias. Ahí veo que algunos están contestando. Bueno, acá lo que ponemos nosotros en este slide es básicamente una pregunta, pero que está bueno que por ahí pongan también en el chat qué les parece a ustedes, porque a veces nos la preguntamos, si a la hora de planificar diversificamos o no nuestras fuentes de ingreso. ¿Cuáles son los riesgos de no diversificar? Y cuál es nuestra realidad actual, porque ahí a veces nos ha pasado, yo he trabajado en organizaciones donde tenían durante 10 años un único financiador y no se preocupaban demasiado en generar nuevos u otros ingresos porque estaban bien de esa forma y no conocían otra forma de funcionar. Hasta que ese financiador les dijo, cambiado, nuestra comisión directiva adoptó una nueva política, más de 10 años no podemos sostenerlos, y al año siguiente tenían que buscar cómo sostener toda la organización, no solo el programa. Y eso fue un gran problema, porque no tenían el ejercicio y obviamente se vio
en riesgo la continuidad de la organización. Entonces, si bien lo ponemos en signos de pregunta, mi opinión, mi modesta opinión, es que cuanto más diversifiquemos nuestros ingresos dentro de lo posible que podamos administrar, ¿no? Tampoco vamos a abrir tantos frentes, vamos a estar más seguros o vamos a correr menos riesgos. No sé si Esta es ustedes otra de las, tienen experiencias similares. otra de las cosas que hay que analizar, pero que es interesante tener en cuenta, que no es sustentable depender de una sola fuente de financiamiento. A veces es difícil abordar distintas, pero depender de una sola tiene un riesgo elevado. Entonces está bueno poder analizar otras y ir explorándolas a pesar de que no sea estrictamente necesario, pero está bueno ir explorando para tener otros financiadores y no uno solo que si se cae nos deja sin poder actuar. Y si pasamos de slide. Sí. ¿Ibas a decir algo, Vani? No. Acá identificamos algunas fuentes como para ver explorar esta diversificación, pero los individuos, ya sean grandes o pequeños donantes. A ver, no sé qué decías, Vani. No, que se me había entrecortado, entonces no sabía si estábamos continuando. Decía que hablaba de los individuos, que pueden ser pequeños, medianos o grandes donantes, de las empresas. Después hay fundaciones que suelen ser donantes, pueden ser locales o internacionales. Muchas veces tenemos programas que están subvencionados por aportes del Estado Nacional, provincial o municipal, y también hay posibilidad de presentar proyectos a la cooperación internacional. No siempre es fácil explorar todas estas fuentes, pero sí está bueno lo que decíamos antes de no depender de una sola, y más que nada cuando dependemos solo del Estado, de las fundaciones donantes o de la cooperación, porque suelen ser fondos importantes y si se nos caen esos donantes, se nos cae gran parte del presupuesto de funcionamiento. Si querés, Nico, pasamos a la otra. Acá hicimos una especie de pirámide y de torta, ¿no? En la pirámide ponemos como que lo que genera menos, o sea, son ingresos pequeños, pero generan mucho volumen, los individuos, después pueden venir las empresas, y como fondos más grandes, las fundaciones, los gobiernos o la cooperación internacional. Pero a su vez, cuando lo ponemos en formato de torta, estaría bueno que los porcentajes más altos vengan por individuos, que si tenemos una pérdida de donantes, no sea algo que afecte tanto al presupuesto, ¿no? En esa torta que tenemos ahí de ejemplo, la pérdida de la cooperación internacional implicaría la pérdida del 15% de los ingresos, que puede ser algo que tenga sus consecuencias sobre el presupuesto, pero no es algo que sea tan importante. En cambio, si lo que se me cae es algo más grande, sí ahí tengo como una incidencia mayor. Por eso siempre la estrategia que es más trabajosa, pero que da más previsibilidad en este sentido,
es la de los donantes individuales, ¿no? Tener muchas personas que donen poco es lo que me da más sensación de sustentabilidad en el presupuesto. Si bien no es fácil de lograr, la tentación siempre es con 2 o 3 instituciones, cubro todo el presupuesto, no es lo más sustentable y lo más recomendable. Ahí Vani quería decir algo. No, por ahí lo que iba a agregar es que en muchas organizaciones también estamos teniendo estos modelos más híbridos o de mezcla entre organización y emprendimientos productivos, donde también había que ponerlo dentro de esta subdivisión o segmentación de ingresos, ¿no? En esta torta. Que está bueno también como ejercicio hacerlo nosotros, o sea, si no lo tenían ya pensado o hecho, de alguna forma sentarse, ver de dónde provienen cada uno de sus ingresos y establecer esto para tener una idea hoy de cómo dependen de cada fuente de financiamiento. Si dependemos más de fundaciones o de empresas, porque así está dado, o si dependemos más de individuos, o si nos sostiene un financiador que puede ser el Estado, y entonces ahí podemos establecer también nuestros objetivos, que decimos, bueno, si este modelo o esta torta de fuente de financiamiento hoy nos resulta efectiva, pero no es muy riesgosa, ¿cómo podemos ir pensando en incrementar otras fuentes y poner esto dentro de nuestro plan, ¿no? Por ahí a mediano o más a largo plazo, pero ir viendo y planteándonos desde ahí también nuestros objetivos, si queremos hacer crecer alguna fuente de financiamiento o explorar alguna nueva que no hayamos hecho. Hay algunos que por ahí tienen muy bien desarrollados sus donantes individuales, pero no han iniciado todavía con empresas o con fundaciones o al revés. Entonces, tener este panorama claro nos ayuda también a saber hacia dónde, ¿no? Nos gustaría continuar. Después en el segundo módulo, por ahí vamos a tocar un poco más en detalle las técnicas, o si hacemos eventos, si hacemos telemarketing, ese tipo de cosas las vamos a conversar más en el segundo encuentro. Y si pasamos al otro slide, cuando hablábamos de objetivos, está bueno que los objetivos que nos planteamos cumplan con esta sigla en inglés, pero que en castellano sería que el objetivo sea específico, que sea medible, alcanzable, que sea realista y que esté acotado en el tiempo, ¿no? Entonces, para poner un ejemplo, el que aparece ahí, que dice, este año queremos crecer en pequeños donantes individuales, es como algo que está enunciado de manera demasiado amplia. Entonces, estaría bueno que los objetivos sean más concretos, que diga, para fin de año queremos contar con 200 donantes con una donación promedio de 300 pesos. Esa es una forma por ahí más específica de redactar el objetivo. Quizás acá, para saber si es alcanzable y realista, nos faltaría saber de cuántos donantes estamos partiendo, ¿no? No es lo mismo querer llegar a fin de año con 200, no es lo mismo partir de 2 que de 100. Y hablar de 300 pesos, en este momento parece poco, pero también depende de si la mayoría de mis donantes, con qué promedio estoy arrancando antes de empezar, ¿no? Al momento de elaborar un objetivo también es, si tengo cierto historial o cierta información de los donantes, tomar esa estadística como base para que el objetivo sea alcanzable, pero también sea ambicioso, que no sea algo que se cumpla demasiado fácil, ni algo difícil, prácticamente imposible de lograr, que después resulte desmotivante, ¿no? Claro, y si empezamos de cero porque no tenemos ningún donante, por ahí está bueno ver una organización similar a la nuestra,
o esto como les decimos nosotros, que muchas veces compartimos información, alguna organización en tamaño o en misión similar a nosotros, qué es lo que está haciendo y cuál es su promedio. Son informaciones que solemos nosotros compartir y que está bueno como para ponernos nosotros. Muchas veces surge, bueno, ¿y qué es un gran donante? ¿Y cuánto más o menos es el promedio? ¿O cuánto tengo que esperar? ¿O cuánto pido? Y es algo que estamos elaborando todo el tiempo, porque obviamente además con el nivel de inflación y etcétera que tenemos, es algo que nos vamos compartiendo para ajustar, para ver si estamos en línea. Y después, obviamente, cuando ustedes empiezan a tener su propia experiencia, armarán sus propios parámetros, ¿no? Pero esto que dice Guille, de elaborar, esto es un ejemplo, ¿no? Que nos referimos a pequeños donantes, pero elaborar objetivos en este sentido en todas las fuentes de financiamiento nos ordena mucho más, volvemos, ¿no? Elaborar estos objetivos para nuestro tablero inicial del plan, para que después podamos poner, bueno, con qué técnica lo vamos a hacer, quién lo va a hacer y en qué tiempo voy a lograrlo. Es mucho más fácil si tenemos en claro este objetivo inicial, ¿no? Si está descrito de esta forma. Y también eso, como hablábamos antes, dar cuenta después a nuestra comisión o poder reportar, que es lo que viene a continuación, poder reportar si cumplí o no este objetivo, es mucho más fácil si lo pudimos elaborar de esta forma, que si es algo muy vago, amplio, y después nos va a costar, ¿no? Explicarlo si lo logramos o no lo logramos. Creo que ahí sí, si sí. Pasamos a la siguiente, hablamos de los indicadores de rendimiento, que es lo que nos va a mostrar si la acción se está acercando al objetivo o no. Muchas veces las organizaciones tienen más ejercicio en generar indicadores de incidencia que de recaudación, pero estos también son importantes para poder ir evaluando las secciones de desarrollo de fondos. ¿Ibas a decir algo, Vani? No, que es tal cual. Muchas veces nosotros sabemos muy de memoria, en realidad, sobre los indicadores de nuestra organización en cuanto a la misión, en cuanto a la incidencia, el terreno, los programas. Sabemos a cuántos beneficiarios llegamos. Los indicadores pueden ser tanto cuantitativos como cualitativos, que a veces son más difíciles, pero sabemos cómo ha sido un antes y un después de nuestras acciones, ¿no? Digamos, cómo incidió, cuál fue el impacto de nuestra organización y nuestros programas en lo que nos propusimos, y lo tenemos súper claro, hasta los mismos recaudadores de fondos, y a veces no tenemos tan en claro nuestros indicadores de rendimiento por nuestros objetivos de recaudación o por técnica, ¿no? Nosotros acá pusimos algunos, pero es importante por ahí no volverse loco en tratar de tener muchísimos indicadores, pero sí tener los más importantes, ¿no? Y empezar con el ejercicio de tener un indicador para poder medirnos nosotros. Si nosotros no podemos medir si ese objetivo fue cumplido o no fue cumplido, difícilmente podamos pensar cómo continuar, ¿no? ¿Por qué fallamos en un objetivo? ¿Cómo mejoramos? ¿O por qué tuvimos mucho éxito y cómo seguimos adelante con eso? Porque nos termina dando resultado y nos damos cuenta que somos buenos ahí. Entonces, toda esa información que es muy valiosa y propia de cada uno de nosotros, la vamos construyendo a medida que podemos establecer este tipo de información. Y por ahí el título parece muy grande, pero en realidad en el ejercicio no termina siendo tan complicado, ¿no? Por ejemplo, saber cuántos nuevos donantes tenemos por mes. Y de vuelta, ¿no? Yo soy muy de los Excel y los tableros, pero si por ahí establecemos mensualmente la variación de esos indicadores, es mucho más fácil después tomar decisiones y reportar esto, ¿no? Entonces, bueno, iniciamos con un nuevo donante, seguimos con 5 más, y en el tercer mes tenemos 10, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuál fue esa donación promedio? ¿Y cuál fue nuestra tasa de abandono, si la hubo? ¿Cuántos nos dijeron que sí, de los que abordamos nos dijeron que no? ¿Cuántos logramos convertir o cuántos no? Ustedes irán encontrando esos indicadores y cuáles son los más importantes, pues tampoco vamos a abrumarnos, pero sí van a darse cuenta que en la medida que puedan establecerlos, les va a ser mucho más fácil funcionar con el plan, el presupuesto y sus reportes. Y más rápido, ¿no? Que es lo que necesitamos. Optimizar nuestros tiempos, que suelen ser escasos, para funcionar mejor. Ahí hay una pregunta de Adriana en el chat.
que no sé si la interpreto del todo, pero habla de no cobrarle la cuota a socios cuando está atada a una contraprestación que todavía no puedo brindar. Esas cosas me parece que está bueno poder, si es lo que yo entiendo, charlarla con los que van a hacer el aporte, ¿no? Por ahí decirle, tu aporte va a ir ingresando, pero te lo voy a tener a cuenta, a partir de tal fecha voy a poder brindarte esta contraprestación. Mientras yo sea sincero con el donante y le pueda, o con el socio, y le pueda explicar cómo estoy manejando los aportes, me parece que todo eso es válido, ¿no? También tengo que estar abierto a la posibilidad de que esa persona me diga, bueno, no, avísame cuando esto está disponible y ahí me sumo. Pero me parece que si yo puedo hacer ese vínculo del que hablábamos al principio, puedo explicar las cosas y puedo ir avanzando sin lesionar la confianza de que me aporta. Sí, desde ya. En la siguiente, por ahí slide, tenemos algunos ejemplos de indicadores que podemos utilizar o los más frecuentes que utilizamos en desarrollo de fondos. De vuelta, ¿no? Ustedes encontrarán los propios, pero estos son como bastante frecuentes, los que más usamos, que si establecimos, por ejemplo, alguna campaña, establecer, bueno, cuál fue el resultado de esa campaña, ¿no? Y cómo la medimos. Acuérdense en esto de que si buscamos fondos, medimos en relación a cumplir el objetivo de recaudar fondos. Por ejemplo, si nos propusimos recaudar fondos y después simplemente aumentó nuestra audiencia de Facebook o de Instagram, y la verdad que buenísimo en cuanto a difusión, nos va a servir, pero no se cumplió el objetivo de recaudación. A eso apuntamos cuando decimos de establecer bien los objetivos y estos indicadores, ¿no? Sí, después también el tema del retorno de la inversión es algo interesante a tener en cuenta, porque muchas veces nos pasa que nos encontramos haciendo actividades que resultan costosas y que el beneficio cuando le restamos la inversión es escaso. Entonces, ¿no? Está bueno como para evaluar si es importante seguir haciendo esa actividad o si es mejor buscarle una variante o dejarla hacerla directamente porque nos genera más costo que beneficio, ¿no? El ROI es algo que podemos calcular como lo recaudado menos lo invertido. Podemos también ir haciendo ese ejercicio para decir, bueno, ¿cuál es mi indicador de que esto está andando bien, ¿no? Recaudo el doble de lo invertido, recaudo el triple de lo invertido, y entonces ahí me voy dando cuenta si el recurso está bien empleado o mejor es dejar esta estrategia y buscar otra. Exacto, por ahí esto nos permite saber qué estrategia o qué técnica nos está funcionando mejor a nosotros para continuarla, para sostenerla, para saber que la repetimos en el plan, o si la tenemos que ajustar o la tenemos que descartar, ¿no? Por ahí a veces no es el momento y la volvemos a retomar más adelante. Hoy estamos haciendo casi todos alguna acción, por ejemplo, o algún evento digital, digamos, online, y que son muy distintos a los eventos presenciales en cuanto al presupuesto, a los recursos que hacen falta. Y, por ejemplo, establecer el ROI justamente de este tipo de técnicas nos ayuda muchísimo para saber entonces si nos conviene repetirlo, si nos fue bien, si vamos a ir por ese lado o si cambiamos. Fíjense que hay otros también indicadores, ¿no? Que de vuelta, o sea, yo no trataría de tener todos, me concentraría en los más importantes, especialmente si iniciamos con este tema, pero sí no dejen de tener por lo menos 1 o 2 indicadores por cada estrategia o por cada objetivo para poder medirlos finalmente, ¿no? Después, cuando hablemos de técnicas y de fidelización, por ahí vamos a hablar un poquito más en detalle Claro.
de tasas de respuesta, de porcentajes de bajas de donantes, o cómo manejar el incremento del aporte, que eso lo vamos a ir manejando más entre el segundo y el tercer, más detalladamente, digamos, entre el segundo y el tercer encuentro. Sí, tal cual. Ahora lo que les proponemos es tomarnos una pausa, ya estamos a 1 hora y media, nos queda la última horita, pero creo que venimos muy bien de tiempos, donde vamos a ver algo importante, que es cómo contamos el caso de nuestra organización para saber y decir, bueno, ya tenemos todo listo antes de arrancar. Y les proponemos hacer una pequeña pausa, si quieren reponer agua para el mate, tomarse un café, o nosotros estamos acá. Yo ahora voy a buscar cargador de teléfono y vuelvo, pero también podemos ir respondiendo, aprovechar estos 5 minutos y responder algunas preguntas del chat. A ver, son 11:04 tengo yo. Si quieren, ponemos 11:09, 11:10, y ahí retomamos. Ahí hay una preguntita de Aldana respecto de los aportes. Esa la vamos a charlar más en el próximo encuentro, pero al momento de saber cuál es un aporte necesario para nuestros proyectos, lo ideal sería poder hacer una evaluación del costo del proyecto y dividirlo por la cantidad de aportantes que esperamos lograr, para tener ahí más o menos un valor, y que va a ser un valor de referencia, ¿no? Va a haber gente que va a poder estar por encima, aportando por encima de ese valor, otros por abajo. Tener ese valor de referencia que podemos proponerle al donante cuando le hacemos el pedido, pero también tener en cuenta que en algún momento hay que pedirle que ese aporte se incremente, porque lamentablemente en nuestro país el dinero va perdiendo valor de compra, ¿no? Entonces, hay organizaciones que están usando un esquema del aumento sin consultarle al donante, o de mandarle un mail y si no se opone a aumentar. En ese caso nos parece que lo más recomendable es hablarlo previamente, ¿no? Si cuando el donante empezó a donar, yo le aviso, mirá que voy a hacer un incremento todos los meses, cada 6 meses, si lo aviso previamente, él va a poder darme el consentimiento o no, o si no, puedo usar el esquema de te voy a llamar cada 6 meses para preguntarte si podés incrementar la donación, o te voy a llamar cada 9 meses, o te voy a llamar cada 12, pero está bueno eso, poder tenerlo pensado de antemano y poder contárselo al donante cuando está haciendo la primera donación, ¿no? En el momento de la captación. ¿Sí? Yo quería decir algo, Vani y Guille. Bueno, aprovechemos. Con respecto a lo que mencionaba Guille del tema de la actualización de las cuotas, está bueno pensar en cómo se va a comunicar a los donantes también, por ejemplo, para que el primer contacto no sea ese, o el primer contacto sea que vino rebotada la tarjeta y siempre, o sea, tratar de tener una comunicación constante, depende de lo que tengamos proyectado, pero que les llegue el newsletter, que a los nuevos donantes les llegue la bienvenida, les llegue un primer newsletter si tenemos noticias importantes que está bueno que sepan, para que no sea el primer contacto el que te llamo y te estoy pidiendo más plata, que está bien y es algo que hacemos todas las organizaciones, pero bueno, tener, o sea, por ejemplo, usar excusas por ahí para llamar, pero decir, bueno, lo llamo para el cumpleaños, se actualizó, no le pido actualización de vuelta, si quiere actualizar me va a avisar, lo llamo por el aniversario de donación, ¿entendés? Tener como una constante comunicación también para que no sea nada más que le hablamos para pedirle plata siempre. Claro, es verdad eso, Sabri. Esto va de la mano. No hay reglas, pero algo que se recomienda es cada 4 contactos que uno sea de pedido y los otros 3 sean de
fidelización. Es una buena regla. Va de la mano con la comunicación. Nuestro trabajo está tan atado, digamos, a la comunicación y trabajar en conjunto, si lo hacemos nosotros mismos o si lo hacemos con otras personas dentro de la organización, pero como dice Sabri, no, digamos, cuanto más aceitado esté ese vínculo y cuanto más nos estemos comunicando, no va a caer como un pedido paracaidista, sino va a ser parte de una de las comunicaciones que hacemos. Ahí en el chat Josué está contando que en Venezuela pusieron un valor en dólares a la donación mensual, entonces se actualiza con el valor del dólar. Mirá, y le funcionó. Yo no sé acá en Argentina, me parece que caería un poco antipático, ¿no? Atarlo al dólar. Pero bueno, habría que probar. Y también por ahí depende del tipo de donante, quizás tenés gente que es más, está más acostumbrada a ese tipo de cosas. Claro. No le cae mal, mientras que si es gente menos relacionada a lo financiero, por ejemplo, como para volver a la presentación. Bárbaro, ¿les parece? ¿Continuamos? Vamos con el caso que Vani es la especialista. No. No, bueno, en realidad deberíamos ser todos un poco especialistas de nuestro caso, ¿no? El caso, gracias Viviana, que ahí nos contesta. El caso significa un poco cómo resumimos nosotros, cómo contamos nosotros, qué hace nuestra organización brevemente, ¿sí? Idealmente en un párrafo. Por ahí acá pusimos como algunos tips de lo que es nuestro caso, ¿no? Ustedes tienen que pensar un poco que sería como la descripción de su organización, por ahí debe tener la misión y la visión, los problemas y las causas, perfecto, no veía bien la presentación. Los objetivos y las metas, los beneficiarios a quienes nos dirigimos, qué soluciones nosotros estamos ofreciendo para esa causa en particular, para esa problemática, cuál es nuestro plan de acción y nuestro presupuesto. Ustedes piensen como esto como una descripción general de lo que es nuestra organización, que es un poco lo que ya venimos conversando, ¿no? Como distintos documentos a tener en claro o ideas a tener en claro, como la misión y la visión es algo que entiendo que todos dentro de la organización deben tener claro y ya conocer a este punto. No está mal esto, revisarlo, las misiones y las visiones muchas veces nosotros las volvemos a replantear o por lo menos a expresar de otra forma, y también porque las causas y las problemáticas van variando, entonces tenemos que seguir viendo si seguimos bien enfocados y si estamos llevándola adelante correctamente. Pero idealmente, cuando tenemos todo esto, tenemos que poder resumir lo que nosotros hacemos en una descripción muy breve, cosa que cuando nosotros querramos transmitirlo esto a otras personas, podamos hacerlo claramente, se entienda bien qué es lo que hacemos, qué hacemos, qué problemática atendemos, cuál es nuestra propuesta de solución, a quiénes llegamos, ¿no? Y que podamos contarlo como, ahora vamos a ver un video que nos va a ayudar a entender esto mucho mejor, que lo podamos contar brevemente. ¿Por qué esto? Porque en realidad después tenemos tiempo siempre de explayarnos, ¿no? Y de contar un poco más. Pero cuando nosotros, o sea, hoy la verdad que tenemos como muy poco tiempo de atención en las otras personas, y cuanto más claros y concisos podamos ser, mejor va a llegar nuestro mensaje. Y de hecho este mensaje, o este caso, esta forma de describirnos, tenemos que estar mirándolas todo el tiempo, ¿no? Para decir, bueno, ¿se sigue ajustando a nuestra realidad o la tenemos que modificar en algún punto? Si sentimos todos, y de vuelta, ¿no? Compartirlo y socializarlo entre el staff, para que todos hablemos de la misma forma. Entonces, cada vez que alguien habla de nuestra organización, lo va a expresar de la misma forma, va a ayudar a tener una identidad de nuestra organización mucho más clara, perdón, y esto
por supuesto va a redundar después en poder comunicarnos mejor y obtener también mejor nuestros fondos. Al lado, digamos, hicimos como en este pequeño monitor, como 3, 4 ítems principales donde entendemos que nuestro proyecto tiene que mostrar, ¿sí? nuestra propuesta, nuestra causa, tiene que mostrar que es pertinente, importante y urgente, ¿no? Que actuamos por tal motivo, que es necesario solucionarlo hoy, que es muy importante porque conlleva alguna vulnerabilidad, ya sea para personas, para el planeta, para lo que fuera que nos dediquemos, que nosotros somos capaces de ofrecer una solución a esa problemática, que tenemos un plan y que estamos capacitados para dar respuesta a eso que identificamos como un problema, que nuestro plan o nuestra solución tiene un impacto y que idealmente sea ambicioso o novedoso para esta problemática, ¿no? Por ahora parece como mucha información, pero cuando veamos el ejemplo, que es el que le sigue, el slide que le sigue, lo vamos a poder ver gráficamente en un video. Por ahí una cosa que me parecía aclarar era que a veces nos es más fácil contar lo que hacemos, pero nos falta como vincularlo a esa necesidad de colaboración que es importante que esté presente en el caso, ¿no? No es solo contar lo que hago, sino contar el diferencial que tengo y la necesidad de apoyo que tiene esto que cuento. Si queda solo en contar, pero no manifiesta la necesidad de apoyo, es como que el caso me quedó a mitad de camino. Claro, piensen siempre que en esta situación nosotros estamos elaborando un caso porque necesitamos tenerlo claro para solicitar fondos, ¿no? Siempre nuestro objetivo acá es recaudar fondos. Si nosotros explicamos muy bien lo que hacemos, por ahí no terminamos abriendo el juego para invitar al otro a participar, porque en definitiva esto se trata de erradicar la idea de que somos mangueadores profesionales o pedidores profesionales. Nosotros invitamos a participar financieramente, en este caso cuando pedimos fondos monetarios, a otras personas a ser partes de esta solución que identificamos como una problemática en la sociedad. Entonces, por ahí, digamos, la persona puede estar más o menos interesada, pero que hay una problemática, que hay una causa, que nosotros ofrecemos una solución y que invitamos a esa persona a ser parte de esa solución, debería ser nuestro recorrido o nuestra línea de pensamiento, más que pararnos en te estoy mangueando, te estoy pidiendo, ¿no? Que nos coloca en un lugar casi hasta de inferioridad cuando nosotros pedimos. Eso es una barrera que muchas veces tenemos. Entonces esto nos ayuda también a pararnos distinto en el momento que hagamos nuestra solicitud o nuestra invitación. Por ahí, si podés, Nico, compartirnos el video. Este video se llama Elevator Pitch. Es un ejemplo de la forma como amena de entender esto que les estamos diciendo, y después volvemos a ahondar un poco más en qué se trata. ¿Imaginas que un día entras en un ascensor y ahí está precisamente esa persona que puede ayudarte a financiar o lanzar tu proyecto? ¿Qué le dices mientras vais de la planta 0 a la planta 12? ¿Eres capaz de presentar la esencia de tu idea de una forma convincente? Esto es un elevator pitch. Tienes 20 segundos. ¿Sabes que el otro día mi madre no pudo recogerme al salir del instituto y tuve que coger el autobús? No. Vete al grano. Engánchale desde el principio. Dales unos datos impactantes. ¿Sabe usted que 6.000 niños cada día mueren por la falta de agua pura? El agua es un derecho universal y esta gente tiene que caminar 15 kilómetros cada día solo para obtener 20 litros de agua. ¿Sabes cuánto petróleo hace falta para hacer el maletín que tú llevas? Si para hacer solo una hamburguesa hace falta 1,5 litros, imagínate. ¿Sabías que en esta ciudad hay chicos que juegan al fútbol por la calle descalzos? Eso es inaceptable. Entonces he pensado en crear el proyecto Cangura. No has pensado, lo has hecho. He creado el proyecto Cangura. He creado el proyecto Cangura, un proyecto donde jóvenes como yo cuidamos de niños de padres divorciados para que así ellos tengan un poco de tiempo libre para hacer lo que quieran. Muy bien. Y ahora, al grano, ¿qué quieres de él? Porque usted tiene dinero, ¿verdad?
Un poco de contribución económica nos iría bien, bastante bien. Espera. Tienes que decirle para qué. Dile lo que vas a hacer con su ayuda. Intentaremos construir pozos de agua limpia. No intentaremos. Lo vamos a hacer. Vamos a construir pozos de agua limpia para la población de Otfal. Necesitamos 2.000 euros para construir estos pozos y para que estos niños puedan beber. Él no te va a dar dinero aquí. Tu propósito es lograr verle de nuevo. Si quieres te doy mi teléfono y... No. Pídele su tarjeta. ¿Me podrías dar tu tarjeta y te llamo algún día de estos? No, algún día de estos no. Mañana. Le llamaré esta tarde si usted me puede dar su tarjeta y así podemos concretarlo todo. Muchas gracias. No se va a arrepentir. ¿Ves? Una conversación de ascensor es una fantástica oportunidad para vender tu proyecto. Si te encuentras en una situación así, aprovéchala. Ahí Por creo ahí que no todos lo vieron bien, pero lo vamos a compartir con los materiales, así lo pueden ver detenidamente. no pudo. Ah, ok. Bueno, está bien. Ahí veo que algunos sí lo vieron y otros no. Perfecto. Este video que, bueno, igual después se los compartimos, resume un poco lo que nosotros le venimos contando y también nos pone un poco a prueba, ¿no? Decir, bueno, yo soy capaz de contarlo en un ascensor, yo creo que necesito 20 pisos, no 10 pisos, ¿no? Y bueno, y es un ejercicio para cada vez ir, bueno, lo escribo, lo simplifico, lo escribo, lo simplifico, y también esto, ¿no? De cómo ir acertando en las palabras y en el mensaje y cómo nos dirigimos hacia el otro, que muchas veces, como les decía, hay que barrer algunas barreras, hay que sortear algunas barreras nuestras para poder expresarnos mejor. En este video por ahí le están pidiendo a una persona que pareciera ser de una empresa, pero también lo pueden pensar en cualquier destinatario, ¿no? Aún teniéndolo enfrente o no teniéndolo enfrente, por ejemplo, no lo tengo enfrente, entonces, ¿yo qué quiero? Esa persona, bueno, que me dé sus datos para poder contactarlo posteriormente, que entienda que le estoy pidiendo su ayuda, que le estoy solicitando, que le estoy invitando a que sea parte de este proyecto y este programa. Y exactamente por qué, cuál es el problema, cómo lo soluciono, a cuántas personas impacta y cómo lo voy a hacer. Si después esa persona está más interesada, podré acercarle más información, que seguramente hay más información. Y en el caso también, por ejemplo, que a veces dentro de una organización abarquemos distintos temas, podemos elaborar como este resumen para cada una de esas líneas o esos programas con los que trabajamos. Idealmente tener, bueno, el caso de la organización como paraguas, y después en todo caso explicar por programas. Acá en este slide, donde tenemos algunas como preguntas claves, nos ayudan a ir elaborando y describiendo este caso, ¿no? ¿Qué es lo que le decíamos recién? Por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos, ¿no? ¿Qué es lo que hace la organización? ¿Cuál es su misión? Y el impacto en los beneficiarios, como le decía, bueno, el tema, esta chica en el video que hablaba del agua. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, porque construimos estos pozos. Como dijo Guille, ¿cuál es el diferencial? ¿Qué nos diferencia a nosotros de otra organización que también trabaja para mejorar, no sé, el acceso al agua potable y segura de ciertas comunidades? ¿Y por qué lo invitamos a nuestro proyecto y qué nos hace distinto a esas organizaciones? Que no, digamos, podemos ser competencia o no, ¿no? Digamos, podemos ser complementarios de ellas, no necesariamente nuestra solución es la única. ¿Y para qué, digamos, necesitamos a la otra persona? ¿Por qué vamos a usar esa organización, su donación, y cómo la vamos a usar, ¿no? Y que le quede claro por ahí, a veces acá entrarán las dudas si sugerimos un monto, si cuánto le pedimos, depende del presupuesto que nosotros tengamos, y también va a depender cuánto conozcamos al que tenemos enfrente o a quienes nos dirigimos, ¿no? Si estamos hablando particularmente con alguien, una persona que conocemos a fondo y que podemos de antemano pensar cuánto podemos solicitarle, si es una empresa, si es una fundación, o si es el público en general a donde nosotros nos vamos a dirigir, por ejemplo, con donantes individuales, que
que tenemos que pensar una estrategia por ahí distinta. Pero hacer este ejercicio nos parece como un punto de partida imprescindible para tener en claro nosotros y después comunicarlo mucho mejor. No sé ustedes si ya venían haciendo este ejercicio, si creen que lo tienen, que lo tienen hecho, que lo tienen claro, y que si ya lo estaban comunicando de esta forma, o si les resulta útil pensarlo así, con estas claves, con estas preguntas, para ponerse, ¿no?, a volver a escribirlo. No sé, Guille, si vos... Es interesante eso que decías de el diferencial. No necesariamente es para competir con el otro, sino es para explicar de qué manera hago yo que por ahí otro hace lo mismo, pero la hace de otra manera, con otro abordaje, con otro marco conceptual. No tanto para competir, sino para, si analizo a quién le estoy contando esto, para generar más empatía entre él y la forma de trabajo que yo tengo, ¿no? Está bueno cuando pensamos estos casos, pensar en quién va a ser el que lo va a escuchar, ¿no? Para poder decirle algo que le resulte atractivo e interesante, y por ahí esto de yo abordo esta problemática de esta manera me genera que él tenga más interés y poder llegarle a conmoverlo, a movilizar. Exacto, sí. De hecho, recién miraba que Sunilda nos compartió que dijo, creo que tengo que simplificar la forma en que digo o tengo el caso de mi organización. Buenísimo. Eso es un poco lo que queremos de este encuentro, es que se lleven una idea de, bueno, no, lo tengo súper claro, creo que lo estoy haciendo así, o creo que es algo que tenemos que revisar, y de vuelta, si lo pueden hacer con alguien más, si no se quedan solos con esa mirada, o testearlo con otras personas, mejor. Yo muchas veces uso a mi familia y a mis amigos para decirles, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Porque bueno, es una forma también de testear con alguien por fuera, ¿no?, de la organización, que nuestro mensaje sea claro. De hecho, ahora le sigue una diapositiva, un slide que está muy bueno y es gracioso, que tiene que ver un poco a veces como mirarnos para adentro en las organizaciones y hacer una autocrítica, que hablamos de una forma, ¿no? Nuestro léxico suele ser distinto al de otros ámbitos, y a veces nos enredamos nosotros mismos en la forma en que nos expresamos, y acá hay un audio, no es video, sino solamente es un audio, que nos representa un poco, que está bueno si querés compartirlo, Nico, para un poco cómo podemos ser claros en el mensaje o cómo podemos enredarnos solitos, ¿no? Aguirre, director de comunicación de la ONG Mundo Abierto. Buenos días. Buenos días. Gracias por estar en Radio 6. A ustedes. ¿Cuáles son los mecanismos que tiene esta ONG para ayudar a todas aquellas... Bueno, no es exactamente ayudar. Se trata de cooperar. La palabra ayuda denota superioridad por parte de nosotros y no nos gusta emplear. Vale. ¿Y cómo es entonces esa cooperación con ellos, con los que están pasándolo mal? No diga ellos. No diga ellos, porque esto separa ellos de nosotros, creando una división que no nos gusta. Vale, sí, disculpe, ¿cómo es la cooperación de su ONG con las personas que lo están pasando mal para lograr de algún modo que... Nosotros intentamos huir de conceptos como pasarlo mal. Vale. Porque ya se presupone un conocimiento de lo que es el bien y lo que es el mal. Nosotros preferimos decir personas que viven en situación de desigualdad. Vale, disculpe, ¿cómo es la cooperación de su ONG con las personas que están en situación de desigualdad? Es que no nos gusta emplear el verbo estar. Estar en situación de desigualdad no nos gusta, porque eso crea la falsa imagen de que es una situación puntual. Preferimos decir que viven en situación de desigualdad. Vale, entonces, ¿cómo se coopera desde su ONG con las personas que viven en situación de desigualdad? Es que no es exactamente así. No se trata de que nosotros le contemos a usted cómo cooperamos. La cooperación es por ambas partes. No
no es que nosotros cooperemos, porque eso da la imagen de que nosotros somos superiores y que activamos la cooperación. La cooperación es a dos bandas, es en situación de igualdad. Pues entonces, ¿cómo cooperan ambos para que su ONG coopere? No diga a ambos. No diga ambos porque eso denota dos bandos. No somos dos bandos, somos todos un... Pues ¿cómo cooperan? No, es que esto no va así. No me pregunte a mí como si yo estuviera más autorizado que las personas que viven en situación de desigualdad para responder a su pregunta. Bueno, pero entonces, ¿qué hago? ¿Qué digo? No me grite, fascista. Bueno, siempre nos reímos con esto. Más o menos. Qué intenso, dice Sunilda. Sí, ¿no? Bueno, por ahí no digo que seamos todos así, pero en algún momento que nos ponemos a reflexionar para adentro, hemos tenido, ¿no? Yo recuerdo reuniones de comisión directiva con estas discusiones y que por suerte no salen para afuera, pero que resulta, a ver, si no lo resolvemos adentro, difícilmente nos estemos comunicando bien hacia afuera. Entonces, claro, tal cual, ¿no? Ahí pusieron, se perdió la oportunidad de difundir. Por ahí es, cuanto más ejercitado tengamos hacia adentro cómo comunicarnos, testear esto, como les decía, que está bueno, y también lo van a ir testando en la medida que tengan estas experiencias y campañas, etcétera. Y bueno, ir mejorando nuestro mensaje, ¿no? Ser claros y precisos es lo que más nos va a ayudar a recaudar mejor. También es interesante que está bueno que la ONG sepa cuál es el discurso pertinente para su problemática, pero también está bueno entender que en el momento de pedir, yo necesito que la persona que me escucha entienda lo que le estoy pidiendo, ¿no? No sé si voy a poner un ejemplo medio banal, pero vieron que en algunos restaurantes, en vez de decir albóndiga, dicen fina esfera de carne molida. Quizás es más pertinente decir fina esfera de carne molida, pero si al que yo le pido que me traiga eso no me trae una albóndiga, no me sirve. Entonces, es necesario ponerme en lugar del que escucha, para entender que lo que le estoy diciendo es interpretado. Eso que decía Vanina de el mensaje se lo comento a mi abuela, a mi tía, a mi hermana que no está metida en el rubro que yo manejo, está bueno porque por ahí lo mira y dice, no entiendo lo que me dijiste, o qué bueno, entonces te traigo alimentos en vez de dinero, ¿no? Ese tipo de testeo, que las organizaciones o las empresas que tienen plata lo hacen pago, hacerlo con conocidos también puede ser interesante y eficiente. No sé si a ustedes les ha pasado, si han tenido experiencias similares, pero sé que con Guille sí. Y yo me acuerdo, digamos, de reuniones interminables en ese sentido hasta que nos pusimos de acuerdo en qué términos expresar cada cosa, ¿no? Bueno, ahora lo que les proponemos, teníamos algún ejercicio que vamos a probar a ver si nos sale, creo que somos menos en la sala ahora, ¿no? Vamos a proponer hacer un ejercicio que es lo siguiente, no sé si alguna vez lo hicieron por Zoom, que es esto. Nico, que es la persona que está administrando todos nuestros ingresos y las presentaciones, nos va a dividir a todos en salas más pequeñas, ¿sí? De a 2 o de a 3, eso lo va a organizar él, para que tengamos durante 10 minutos, ¿sí? un pequeño tiempo para presentarse entre ustedes, ¿sí? Solo entre esas 2 o 3 personas que estén en esa sala, y puedan hacer este ejercicio de tratar de presentar su organización en 1 minuto, ¿sí? Cerrado, digamos, le damos 10 minutos para poder hacer eso. Nico va a abrir de vuelta, se va a terminar esa sesión individual, digamos, de salas más pequeñas, y vamos a volver a esta sala grande donde estemos todos. Luego de eso vamos a tratar de compartir algunos de los ejercicios que ustedes hayan hecho para ver cómo nos salió y si se entendió un poco de qué estamos hablando, digamos, para compartirlo entre todos, no es para calificarlos. Bueno, hola, estamos de vuelta.
nos quedan 5 minutitos nomás, así que no sé si va a dar mucho para compartir lo que trabajamos en los grupos, pero quedaba algún que otro slide, ¿no? Para terminar la presentación, Nico. No, decía que mientras poníamos de vuelta la presentación, el objetivo de este ejercicio era que a veces nos cuesta presentarnos y ser breves y resumir, y justamente es eso, ¿no? Que cuando nos tenemos que presentar, si tenemos claramente ese párrafo donde tenemos que decir bien qué hacemos, por qué lo hacemos, y qué le estamos ofreciendo a la otra persona para que sea parte, ¿no? Pero está buenísimo, ¿no? No sé a ustedes qué les pasó con el ejercicio, pero está buenísimo a veces darnos cuenta de que o no sabemos resumir, o no lo hemos hecho, o sí, o tenemos como súper claro lo que hacemos y podemos darlo brevemente y que se entienda, ¿no? Eso es lo que quisiera que se rescate, que seamos claros, que tengamos en claro qué es lo que hacemos y cómo lo decimos. Que como decíamos recién con Guille, nos quedan nada más que 5 o 3 minutos para cerrar y estar en horario. Por supuesto, si a alguno le quedó alguna duda, pueda mandarla por el chat y se lo trataremos de contestar. Y por último, tener, bueno, esta idea, que es algo que nos va a dar un puntapié inicial también para el siguiente encuentro, que es el 2 de julio, para que se lo agenden, que básicamente tiene que ver con tener esbozada una política institucional en relación a nuestra recaudación de fondos o a nuestras donaciones. Esta política lo que nos va a ayudar es tener en claro en el momento que nos planteemos cómo hacer esta recaudación de fondos, qué aceptamos y qué no aceptamos, por ejemplo. A veces no está por escrito, pero sí está muy entre nuestro staff o nuestros miembros de la organización. Lo importante es que esté, de alguna forma, que sepamos nosotros qué es lo que aceptamos y qué no. Si está por escrito, mejor, ¿no? Y esto porque digo que es importante, porque nos va a dar el puntapié para continuar después en cuanto a las técnicas, qué técnicas van a ser las mejores para nuestra organización y cómo llevarlas adelante, ¿no? En esta política, por ejemplo, uno puede determinar si nosotros trabajamos con niños, bueno, qué clase de financiamiento aceptamos, de qué empresas, por ejemplo, cuál es el producto que manejan esas empresas, si está acorde a nuestra misión y a nuestra visión y a nuestra forma de trabajarlo, y lo mismo con cualquier otro fondo o proveniencia, ¿no? El origen de alguna otra financiación. Guille, no sé si vos querías aportar algo más. No, que me parece interesante esto de poder hacer también este ejercicio. Sí, hola. Se escucha, se escucha. Me parecía que era interesante esto de poder hacer este ejercicio, si no lo tenemos, pero hacerlo y tratar de consensuarlo, porque me parece que es una guía al momento de querer encarar estrategias, ¿no? Sí. No sé, por poner un ejemplo por ahí ya conocido, Greenpeace no acepta donaciones de empresas de ningún tipo. Entonces, si yo llego a trabajar a Greenpeace, sé que el área de financiamiento de empresas no existe y no puedo proponer nada en ese sentido. Después, bueno, cada organización tendrá, ¿no? su política, pero está bueno pensarla, escribirla, comunicarla, por lo menos internamente, para que sepamos cómo manejarlo. Me parece que es algo que está bueno. Con esto cerramos, digamos, no nos queremos de pasar mucho del horario porque estamos justitos sobre las 12, si se quedan un ratito más podemos contestar algunas preguntas para el que quiere después, si no, salir, no hay ningún problema, entendemos que es el horario, pero abrimos el espacio de preguntas si alguno quiere ahondar en algo que les haya quedado como con dudas, y bueno, y no dejen de agendarse el 2 de julio, que nos verán de vuelta a Guille y a mí, para repasar las técnicas y avanzar un poco sobre la práctica de este plan de recaudación. Acá si quiere alguno desmutearse y hacer la pregunta verbal, como se sienta más cómodo.
Ahí Karina decía, levantaba la mano. Están todos, a ver, si el que levante la mano puedo desmutearlo, porque ya tuvimos la Karina mano Tercián. hoy. Para levantar la mano pueden hacerlo desde participantes, o, Meme Caría, a ver. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Bueno, buen día a todos. La verdad estuvo muy linda la experiencia del mini grupo. Nos presentamos re bien los tres y surgió justamente una de las dudas que también necesitaba. Nosotros, bueno, me presento, soy Karina Tercián, soy directora de mi programa Amadas Estética Oncológica y hace un año fundamos la Asociación Argentina de Estética Oncológica. Y estamos aprendiendo. Empezamos recién ahora con los donantes a través de un bono contribución, porque organizamos una cumbre internacional de estética oncológica donde vamos a desarrollar diferentes experiencias de profesionales que ya están trabajando en esta área en el exterior. Y se nos está presentando la situación que no la habíamos tenido en cuenta, de gente que quiere colaborar con ese bono contribución, que en realidad es un bono accesible, 350 pesos argentinos y $10 pusimos así para el exterior, pero no sabemos a través de qué medio lo podemos cobrar. Nosotros tenemos la cuenta bancaria, estamos inscriptos, o sea, estamos en orden con los papeles reglamentarios. Pero no sabemos a través de qué medio, porque Mercado Pago, por ejemplo, que es con lo que estamos cobrando los bonos contribución de acá, no nos permite cobrar de afuera. Y bueno, no sé si saben de algún medio que sea práctico. La pregunta es esa. Un medio, perdón, para hacer, para cobrar donaciones del exterior. Exacto, que serían $10, la cuenta bancaria ya la tenemos en el, como ONG la tenemos registrada, está en el Banco Ciudad, pero no sé qué medio es práctico, porque pasarles la cuenta, ya está, no, les cuesta el tema de transferencia y todo eso. Entonces, si hay algún... Karina, justamente... Nosotros tenemos reuniones mensuales, o sea, los socios de Aedros, nos reunimos todos los viernes, el primer viernes de cada mes nos reunimos. El viernes de junio justamente fue donaciones extranjeras, donde tuvimos, por ahí después podemos compartir el link de esa unión, porque vas a escuchar algunas organizaciones que contaron su experiencia, y también teníamos como invitado a HELP, que es una organización intermediaria para donantes, por ejemplo, del extranjero en Estados Unidos, donde es una forma, explica, digamos, de qué forma ellos operan entre las organizaciones en Argentina y posibles donantes en Estados Unidos o en otros países, utilizando a ellos como intermediario. Que tiene su técnica, hay que escucharla, está bueno, por ahí esto da para desarrollarlo más, porque todo tiene sus pros y sus contras cuando evaluamos medios de pago y procesamientos de pago, ¿no? Exacto. Y justamente hoy extranjeros tiene alguna cuota más de condimento contable y alguna dificultad, que está bueno aprovecharla, está buenísimo que quieran esa experiencia. No es la única, o sea, nosotros ahí contamos algunas experiencias, despertar, digamos, la temática. Sí, y ver, pero te aconsejo después que la veas. Y considerar si es el momento, claro, y considerar si es el momento, en este momento es porque, bueno, la cumbre es ahora en julio, la primera semana de julio, del 5 al 10 de julio, estamos muy próximos, no lo teníamos en cuenta, pero tampoco lo queremos desaprovechar, porque lo que nos expresan es que $10 quizás para ellos no es gran cosa, y para nosotros nos haría una buena diferencia. Bueno, vamos a ver si es hay mucho, claro. Ya, te me corriste del lugar, de la pantalla. Sí. El donante del exterior, que está más acostumbrado a donar,
muchas veces, depende en qué país, también miden bien, digamos, en cuánto donan, los promedios de donación son distintos a los nuestros, eso es algo también a tener en cuenta y a dónde uno va a apuntar. Si están con tan poco tiempo, mi recomendación es, hay algunos, por ejemplo, no sé, si ustedes utilizan formularios seguros para captar donantes, Donar Online tiene formularios que te permiten expresarlos en otros importes, digamos, con una equivalencia en dólar. Sí. Y que después se procesa a través de Mercado Pago y podés hacerlo, recibir o sea que acá en el chat... en pesos, vos no en dólares. Sí, no importa. Y otra opción que algunas organizaciones utilizan es PayPal, por ejemplo, con PayPal como otros, ¿no? Pero tener PayPal, directamente una cuenta de fondo exterior que después puedas llevarlo directamente a tu bancaria. Inmediatamente, bien. Bueno, si ustedes están urgidos en el tiempo, ¿no? Ya me diste varios datos como por lo menos para poder, que ya me diste varios datos como para poder investigar un poquito y ver si podemos definirlo, y si no, bueno, será para la próxima. ¿Qué va a ser? Hay veces también hay que ser prudente, ¿no? Porque no nos vamos a meter en un problema si... bueno, muchísimas gracias, Vanina, te me escapaste de la pantalla otra vez. Ahora, ahí está. Ahí, sí, ahora sí te veo. No sé por qué. No, porque se ve que cuando se activa el micrófono, se cambia de lugar donde estás visible. Así que ya está. Muchas gracias. Perfecto. No, de nada. Estaba Meme Caribe y Adriana Fernández por una pregunta. Yo quería preguntar, yo represento a FUSAVI, Fundación Médica de Salud Visual. Me había llamado la atención que en fuentes de financiamiento no tuvieran en cuenta a los eventos de recaudación anual. La pregunta es si es por algo en especial, si la experiencia de ustedes es que no es sustentable, si... no sé. No, en realidad, bueno, no sé si querés contestar vos, Guille, o yo. No, yo lo que quería decir era que el evento estaba como incluido dentro de los aportes individuales de empresas, que lo veíamos más como una técnica y que lo íbamos a abordar en el segundo encuentro. Perfecto. Claro, está dentro, puede ser. Dentro de los eventos vos vas a poder recaudar desde donantes individuales, donantes empresas, distintas, distintas fuentes, ¿no? Del origen de esos fondos. Y sí, los eventos son sustentables, es una de las fuentes que más usamos las organizaciones y casi todas tenemos en mayor o menor medida o tamaño algún evento. A veces puede ser el anual, el evento, la famosa cena, o etcétera, maratón, o etcétera, que trae fondos importantes, o más pequeños que también, pero es algo que solemos usar y bastante. Claro, en nuestra fundación es 1/3 de la recaudación anual, y son otros donantes de otras empresas y otra gente distinta a la que mensualmente aporta, y que están esperando el evento. Recién en el grupo de 3 les contaba que en el caso de este año, que como es un concierto lírico, en principio no se va a poder hacer, además de hacerlo virtual, ya todos los contactos que nosotros tenemos para el programa, que siempre es un programa impreso, a todos nos han dicho que sí. Simplemente con poner, hacerlos, digamos, visualizar en el concierto virtual. Con lo cual nos llenó de asombro y de gratitud el tema de que aún en este contexto no se nos baje esa fuente de refinanciamiento. Perfecto, ahí tenés tu propia respuesta. Para tu organización eso funciona y es una técnica que no abandonaría, porque ya tenés incluso respuesta de quienes están habituados. Y de hecho, les comento que la próxima reunión de socios, que va a ser el 3 de julio, o sea, nuestra próxima jornada de capacitación es el 2 de julio. Y la reunión de socios de AEDROS es el 3 de julio, el viernes, y vamos a tocar eventos online, eventos de recaudación online. A ver qué estamos haciendo y qué novedades hay sobre este tema. Gracias. No, de nada. ¿Acá está la mano? No, ya está. Ahora hablo yo. Adri, cuando quieras, Bueno, yo básicamente no quería hacer una pregunta, quería agradecer porque
si bien dependía de exteriorizar cuál era la organización que yo presidía, me sentí muy incluida por el uso de las palabras y todos los conceptos en la transmisión de esta capacitación, que me pareció fabulosa, porque si bien uno tiene como una cantidad de conceptos mentales, bueno, yo estoy en la fase de aclararlos y de establecer planificaciones y parámetros para alcanzar determinadas metas y entonces poder ir en el tiempo cumplimentando con lo necesario para alcanzar los objetivos. Así que me pareció maravilloso y bueno, estuve muy conforme. Gracias, Adriana. Gracias, Adri. De nada. Nosotros agradecemos que estén del otro lado. Sí, también por ahí está bueno hacer este ejercicio de todas estas cosas nuevas que están generando este formato de trabajo, pensar cuáles podemos prolongar a pesar de poca que... conexión, a veces se me corta. Yo decía cuáles de estas actividades que van surgiendo nuevas podemos prolongar a pesar de que el tema del aislamiento y todo esto vaya disminuyendo, pero no olvidar que se puede hacer una capacitación online, que se puede hacer un evento online, que se puede hacer una entrevista de solicitación online, no volver a que todo tiene que ser presencial sí o sí, que podemos no ir a la oficina todos los días, ¿no? Todas estas cosas que están apareciendo como nuevas, que las podamos prolongar si las vemos valiosas. Bueno, vamos a darle un cierre, pero así, millones de gracias por todos los que participaron. Gracias a Vani y a Guille, que estuvieron ahí tremendos. Y perdón ahí las cuestiones que hubo en el medio, pero bueno, seguramente para el segundo encuentro estamos aprendiendo y lo vamos a hacer un poquito mejor. Sí, bueno, se entiende. Así como hubo algún problemita en ese sentido, también fue un hallazgo lo de las salas reducidas, así que una de cal y una de arena. Ahí va. Ahí preguntaron también cómo asociarse a EDROS. Todos los que quieran asociarse son mega bienvenidos. Nosotros les dejamos nuestros mails. Igualmente también nos vamos a comunicar por mail, enviándole tal vez la presentación que hicimos recién, y también los videitos que nos pidieron. Y no sé si, bueno, algo más seguramente le vamos a compartir, pero ahí también en ese mail le vamos a compartir la información sobre cómo asociarse. Así que no sé si Sabri... Si hay una grabación de la charla, por favor, editemos los malos momentos. Dale, sí, vamos a ir. Bueno, muchísimas gracias a todos por este tiempo dedicado y por la participación. Nos vemos el 2. Gracias. Gracias. Chao. Buena semana. Buena semana.